Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Comenzamos hoy un nuevo encuentro. Natalia Hopkins y Claudio Moreno van a ser nuestros anfitriones. ¿Qué tal, Natalia, Claudio? Buen día. Están silenciados. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hola, buen Buen día. día. ¿Cómo están? Bueno, tenemos varios participantes ya. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Este es el segundo encuentro del año del Grupo de Trabajo de Responsabilidad Social Empresaria de la Cámara Argentino-Canadiense. Y hoy también, digamos, el primer encuentro hablamos de finanzas también, de impacto, y bueno, continuamos con el mismo tema, pero enfocado desde otra, digamos, desde otro ángulo. Finanzas sostenibles, vamos a hablarlo desde un hito, el hito que fue la firma del Protocolo de Finanzas Sostenibles en Argentina, impulsado por el BID y Fundación Vida Silvestre. Y el objetivo es construir una estrategia de finanzas sostenibles en la industria bancaria para financiar proyectos de impacto ambiental, social y promover la cultura de la sostenibilidad. Veremos las diferencias entre bonos verdes, bonos sociales y bonos sustentables y cómo se lleva adelante el proceso, es decir, la transparencia en el uso de esos fondos hasta la asignación total y cómo se rinde cuenta del estado de cada proyecto y los montos desembolsados, etc. Y para ello quisimos invitar a un equipo que sabe del tema, comenzando por Mónica Erpen, que es vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores. Desde 2003 es directora ejecutiva del Instituto Argentino de Mercado de Capitales y anteriormente ocupó varias posiciones relacionadas con investigación y desarrollo en el mercado de valores de Buenos Aires. Es docente de varias carreras de grado, posgrado, licenciada en Comercio Internacional de UADE y con un posgrado en especialización de mercado de capitales de la UBA. Bienvenida, Mónica. Y para comenzar, primero, preguntarte en qué medidas se están tomando desde la Comisión Nacional de Valores para impulsar estas iniciativas y que expliques un poco cuál es el rol dentro de la cadena de valor de financiamiento, cuál es el rol de la Comisión Nacional de Valores. Bueno, buenos días a todos, a los que me acompañan, a los que me invitaron, es un placer estar acá y también a los que nos acompañan del otro lado, que sabemos que estamos en un momento con mucho cansancio de todo lo que son estos encuentros, que sería fantástico poder hacerlo personalmente. Así que primero reconocer el esfuerzo de que estemos todos acá tratando de seguir con nuestras vidas adelante, capacitándonos, compartiendo la información que tenemos, impulsando proyectos. Así que de verdad muchas gracias por estos minutos, donde voy a tratar de contarles un poco. Primero, bien, Natalia, me parece que no todo el mundo tiene que saber, digamos, cómo es ese hilo conductor que nos lleva a este tema tan importante. La Comisión Nacional de Valores es el organismo público que depende del Ministerio de Economía que regula todo lo que tiene que ver con una operación de financiamiento en el mercado de capitales. Es decir, que regula todas las exigencias que una empresa, como emisora de un determinado bono, emite, regula los intermediarios, que son los sujetos puente entre esas emisoras y los inversores, tratando justamente de armar un ecosistema que permite esa vinculación entre el ahorro de las personas que tienen capacidad de ahorrar y las empresas que necesitan invertir, esa relación y ese vínculo entre el ahorro y la inversión. Como sabemos, nuestro mercado de capitales es un mercado de capitales en desarrollo, pero que ha hecho un esfuerzo muy grande en los últimos años para adecuarse a lo que son las tendencias en el mundo, que me parece que es fundamental, y Diego después ya lo va a explicar muy bien. Esto es algo que llegó al mundo hace algunos años y está ya como una demanda, digamos, social, que es comprometernos con lo que es la sostenibilidad del medio ambiente, con la sostenibilidad social,
y la exigencia a las empresas de una gobernanza, ¿no? Que implica todo esto junto un cambio de paradigma en lo que es, digamos, la visión desde la empresa y también desde los inversores. Entonces acá el punto central, te diría, es que lo que estamos haciendo de una manera muy colaborativa, creo yo, del sector público y privado, es impulsar una agenda en donde, en primer lugar, se dé a conocer todo esto que pasa en el mundo y cómo esto va a repercutir en Argentina de algún modo, porque esta exigencia de los inversores e incluso de los organismos, digamos, que pueden permitir el acceso al financiamiento para Argentina, imponen ya condiciones para que ese financiamiento llegue, y esas condiciones están muy asociadas a lo que tienen que ver con estas buenas prácticas. Entonces, yendo a tu pregunta, lo que estamos haciendo desde Comisión Nacional de Valores es impulsar todo lo que tiene que ver con la difusión y educación, sacando al mercado, publicando como organismo de control, y dentro de lo que es un programa que hemos lanzado de finanzas sostenibles, guías, por un lado, guías que son educativas, donde se explica, y no voy a extenderme acá porque vi la presentación de Luciana y de María Victoria y sé que van a profundizar sobre estos temas, guías que explican desde cómo generar la emisión de un bono social y sustentable y ambiental, guías que tienen que ver con qué tiene o cuáles son las condiciones para un revisor que tiene que después, como bien decías vos, dar cuenta de que los fondos son aplicables realmente a esos objetivos ambientales y o sociales. Y también una guía que tiene que ver con empezar a explicar que existe en el mundo esta figura del inversor socialmente responsable, que valora, digamos, a estas empresas que hacen este esfuerzo por cuidar el planeta, por cuidar las relaciones sociales, por cuidar la relación, digamos, con todo su entorno, para poder generar una economía sostenible, pero también un medio ambiente y una sociedad sostenible, y que muchas veces tienen una visión que excede lo que era la tradicional ecuación riesgo-rentabilidad, sino que adentro de esa ecuación, cuando se decide una inversión, empieza a jugar estas otras valores que tienen que ver con justamente querer participar de esta transformación, que no es para mí, por lo menos que siempre he estado muy vinculada a las finanzas, pero del lado del mundo de la educación, a una transformación cultural. Entonces, por eso nos lleva tanto tiempo. Por eso esto es una iniciativa que no debe parar, que debe, digamos, traspasar a cualquier persona, a cualquier gobierno. Tiene que ser una iniciativa que no pare, porque es una iniciativa que va a llevar muchos años. La buena noticia es que yo, como profesora en muchos lugares, observo que hay en las personas jóvenes una vocación y una intención decidida a seguir, digamos, adelante con todas estas cuestiones que tienen que ver con esta transformación cultural. Una parte entonces es la parte de la difusión, la educación, la elaboración de guías y la publicación de esas guías, que incluso las ponemos a consulta pública con todo el universo de regulados, para que ellos hagan sus propios comentarios, para que esas guías salgan de alguna manera avaladas también por los actores fundamentales del sector privado, que también están impulsando desde ese lugar estas iniciativas. Por el otro lado, necesitamos los vehículos. Los vehículos son las herramientas financieras que permiten que una empresa llegue a financiarse a través, digamos, de estos modelos sustentables. Entonces, ahí lo que hemos, digamos, básicamente, para aquellos que no están en el mundo del mercado de capitales, existen las emisiones individuales de las empresas, que es lo que en Argentina se llaman obligaciones negociables, obligaciones porque es una deuda, negociables porque tienen un ámbito en los mercados de negociación, y que genéricamente en el mundo son los bonos, ¿sí? Acá los bonos están más asociados con los bonos del sector público. En las empresas, nuestra ley las ampara bajo el marco normativo de obligaciones negociables, pero salen con esta denominación de bonos sociales y sustentables, bonos ambientales, sociales y sustentables. Tenemos ahí como toda también un trabajo de
de lo que es homogeneización de cómo llamamos a cada una de estas herramientas, y después tenemos lo que son las emisiones colectivas, es decir, vehículos colectivos donde lo que se hace es buscar el financiamiento para atender las necesidades no de una sola empresa, como sería el bono verde y social, sino de una cantidad de empresas que están necesitando el financiamiento, y se emite a través de lo que en los mercados conocemos como fideicomisos financieros o fondos comunes de inversión, abiertos o cerrados. En ese sentido, CNB también está, más allá de que esos instrumentos existían, hemos hecho algunas adecuaciones para facilitar y favorecer la emisión de estos vehículos colectivos, poniéndoles la denominación que también fue discutida con el sector privado de ASG por las iniciales de ambiental, social y de gobernanza, o sea, yendo a tratar de empezar a educar al inversor diciendo, cuando usted vea un fideicomiso o un fondo común de inversión que tenga estas siglas, va a saber que está invirtiendo en aquellos activos o que están orientados a provocar estos cambios, ¿no? A colaborar en estos cambios, a tener este impacto sobre lo ambiental, sobre lo social, uno y otro, digamos, ¿no? Estamos ahí como viendo estas cuestiones. ¿Para qué sirven estas regulaciones de CNB? Y con esto ya termino. Para que los propios mercados puedan desarrollar sus propios paneles de cotización, y que esos paneles de cotización, un punto muy importante, están diferenciados de los otros. Entonces, rápidamente un inversor puede ver que si un bono está en este panel, que es el panel de bonos verdes y sociales, si yo invierto en eso, ya estoy teniendo mi granito de arena, estoy poniendo mi colaboración en esta transformación que estamos generando. Entonces, para resumir, después quedo abierta a todas las preguntas, incluso quería decirles que vamos a enviarles después un artículo donde se desarrolla todo esto, y una guía, digamos, con todos los links disponibles para que puedan entrar a la página de la Comisión Nacional de Valores y ver todas estas guías, todos estos instrumentos, ir viendo todas las novedades que vamos generando en ese sentido. Pero el resumen sería esto: estamos desde Comisión Nacional de Valores tratando de poner al tope de la agenda esto, porque creemos que la demanda a nivel mundial, pero también a nivel Argentina, porque tenemos una juventud muy potente respecto de estas cuestiones, cuando vaya a querer invertir, le va a pedir a las empresas que tengan este compromiso. Entonces, es muy importante que empresas y que inversores estén siendo, digamos, de alguna manera ayudados por nosotros, que tenemos la suerte de participar en estos procesos, con toda la información disponible y con todas las herramientas para facilitarles la llegada a las empresas, para que puedan emitir con facilidad este tipo de vehículos, y a los inversores para que sepan que existen y ver cómo podemos empezar a articular esa unión, con lo cual CNB como organismo regulador trata de ser un puente en todo esto. Y lo estamos haciendo, y de verdad con esto ya termino, en dos niveles bien diferenciados. Hay un nivel que es el que nosotros de alguna manera reconocemos como el de los emisores e inversores que ya conocen la dinámica del mercado de capitales y que lo que necesitan es que haya más de esto para poder justamente emitir, invertir, que esa unión se dé. Son lo que llamamos actores que uno espera encontrar en el mercado de capitales: las grandes empresas, los grandes inversores, los inversores institucionales. Y estamos trabajando con una escala muy chiquitita, porque creemos que en medio de esta crisis tremenda, como organismo de control tenemos que colaborar en todo lo que pueda hacer con, bueno, a ver cómo atendemos también a las poblaciones más vulnerables. Estamos trabajando también en todo lo que tiene que ver, yo lo llamé de alguna manera, los emisores no convencionales para un público de inversores tampoco convencional, que está más asociado con el redireccionamiento de la filantropía, que también es algo que está en el mundo, y que entonces lo que estamos haciendo a través de distintas asociaciones intermedias es buscar aquellos grupos, cooperativas pequeñas, grupos de microproductores, etcétera, que necesitan financiamiento,
juntamos esas necesidades de financiamiento en alguno de los vehículos. Estamos trabajando ahí con la universidad pública, con la universidad, con la UNTREF, que le hemos aprobado el año pasado una etiqueta social, una etiqueta para los bonos sociales. Entonces, esas emisiones que estamos tratando de lanzar este año, estamos buscando conectar a todas las partes, va a permitir que estos inversores que quizás no están buscando una rentabilidad, que no están buscando una tasa de mercado, sino que están buscando de alguna manera ser protagonistas también de alguna forma de colaborar con todas estas necesidades que hoy tenemos tan presentes todos cuando salimos a la calle, poder volcar ese financiamiento para que eso genere un altísimo impacto. Y la verdad es que es muy gratificante ver la voluntad que hay de que esto ocurra, ¿no? Entonces, creo que ahí es un mensaje muy interesante. Yo no sé si después se van a dar casos internacionales seguros, pero a nivel local quiero decirles que las pocas emisiones que hasta ahora hemos tenido, que salen con etiquetado para ser listadas en los mercados, han tenido una sobredemanda. Es decir, sale una emisión por una determinada cantidad de millones de pesos y tenemos oferta de los inversores 5 veces más. O sea que la verdad que hay que hacer un gran trabajo con las empresas para comentarles que esto está disponible, que no es solo para grandes empresas, que hay vehículos para empresas pymes, empresas medianas y grandes empresas, toda la escala de tamaño que sea necesario, que hay interés de los inversores institucionales en primer lugar, pero también otros inversores que quieren colaborar con esto, y que CNB, por supuesto, está a disposición para poder colaborar en todo esto de la mejor manera, para que podamos rápidamente tener un panel mucho más amplio que el que tenemos hasta el momento. En eso no me quiero olvidar que también estamos trabajando mucho con el tema de perspectiva de género. Los bonos sociales tienen, dentro de todo el listado en donde pueden ser objetivos sus poblaciones, el tema de género. Y en eso también estamos trabajando fuerte para encontrar, digamos, un prototipo, un caso que nos permita mostrar que también es posible para las mujeres acceder al mercado de capitales y poder generar una emisión con impacto, con un buen etiquetado que muestre que se puede llegar también a este tipo de financiamiento. Muchas gracias, Mónica. Tenía una pregunta más, pero la voy a dejar para el momento de las preguntas. Muchas gracias. Claudio. Bueno, ahora, después de esta introducción que nos hizo Mónica acerca de un complejo entramado de ingeniería financiera, donde se incorpora, además de los mecanismos de financiamiento tradicional, estamos incorporando inclusive a ese flujo de la oferta relacionada con el financiamiento que lo conecta con las necesidades, inclusive la filantropía, ¿no? Esto es una novedad realmente muy innovadora. Para introducirnos en el ámbito legal, para explicarnos cómo se le da soporte a todo esto, tenemos dos especialistas que nos van a introducir en esta temática, que son Luciana De Negri y Victoria Pavani. Luciana es abogada, socia del estudio Becker Varela, del área de mercado de capitales. Posee una amplia experiencia en operaciones de mercado de capitales, lidera operaciones locales e internacionales, tanto de emisión de deuda como de acciones. Y también se especializa en temas de gobierno corporativo. María Victoria, por su parte, es abogada, magíster en Derecho y Economía en Derecho. Es asociada senior del estudio Becker Varela y se desempeña en el área de mercado de capitales, donde se especializa en emisión de deuda y asesoramiento corporativo. Y la pregunta que nos convoca para esta etapa de nuestro encuentro es: ¿qué tipo de empresas pueden tener acceso a este tipo de financiamiento? ¿Cuáles son los instrumentos mediante los cuales se puede acceder al financiamiento verde, al financiamiento sostenible? Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación. Vamos a compartir
un segundito la pantalla. Disculpen, porque... Perdón. Aprovecho mientras agradecerte, Claudio, la presentación y muchas gracias también por la posibilidad de dar esta exposición y que puedan conocer estos productos que, bueno, la verdad que, como decía Mónica, cada vez tienen más fuerza y es importante la difusión. Bueno, retomando un poco la pregunta de Claudio y en línea con lo que comentaba Mónica recién, nos parece importante partir de la base de que, bueno, las empresas cuando buscan financiamiento pueden acudir a lo que es el financiamiento tradicional, principalmente representado por instituciones financieras, o acudir al mercado de capitales, que es donde se junta, como decía Mónica, el ahorro por parte de los inversores y la necesidad de financiación de las empresas. Desde el punto de vista de la forma de estructurarse, vamos a repetir un poquito, pero bueno, tenemos lo que es la deuda, las obligaciones negociables y los productos de inversión colectiva, que es representado principalmente por fideicomisos y fondos comunes de inversión, que a su vez pueden ser, por el destino que le den a esos fondos que reciben, verdes, sustentables o sociales. Ahora bien, justamente esta es la calidad o la principal distinción que le da a un valor negociable tradicional esta etiqueta verde, digamos, que es a qué se aplican los fondos. Entonces no hay una limitación en cuanto a qué tipos de empresas pueden recurrir a este financiamiento, siempre que los fondos que reciban se apliquen a eso. Es decir, no va a haber una limitación por el objeto social o la actividad principal a la que se dedique esa empresa. Y tampoco hay una diferencia sustancial en cuanto a lo que son los requisitos para estructurar el vehículo financiero particular, más allá de como decíamos, este calificado y a qué se aplican los fondos, que después vamos a profundizar un poquito más. Recientemente, bueno, hubo muchas novedades en cuanto a estos temas, como comentaba Mónica. De hecho, la semana pasada salió la reglamentación de los productos de inversión colectiva sostenibles y sustentables, que por un lado se reglamentaron los fondos comunes de inversión abiertos ASG, que es decir, cuando el principal objeto de inversión de esos fondos comunes está destinado a cuestiones ambientales, sociales o de gobernanza, y también se reglamentó, se establecieron regímenes especiales para lo que son los fideicomisos financieros o los fondos comunes de inversión cerrados, que se emiten bajo los lineamientos para la emisión de valores negociables, sociales y sustentables. Por otro lado, el mes anterior salió una resolución conjunta del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad junto con la CNB, que es una guía de recomendaciones para la igualdad de género en el mercado de capitales. Digamos, está un poco en línea con lo que son los objetivos de la ONU de desarrollo sostenible, que tiene que ver con todo lo que es el impacto social que genera fomentar la igualdad de género, y lo importante que se destaca en cuanto al mercado de capitales es que hay una tendencia internacional de que se emiten bonos de género, que como bien explicaba Mónica, está comprendido dentro de lo que es el espectro de los bonos sociales. Después, bueno, vamos a ver más adelante que son los proyectos elegibles a los cuales se puede destinar estos fondos recibidos del financiamiento. Y por otro lado, tenemos en enero salió un proyecto de guías sustentables, que digamos, aún no salió digamos, la reglamentación definitiva, porque fue sometido a la colaboración del público en general, pero básicamente lo que se busca es instaurar el concepto de la inversión socialmente responsable, ¿no? Y que, digamos, que conjugue lo que es lo financiero, que es esto de que no hay por qué dejar a un lado la rentabilidad de una inversión, pero que se pueda, combinar con inversiones que tengan un impacto en lo que es en cuestiones ambientales, en cuestiones sociales o en cuestiones de gobernanza, ¿no? Entonces, la guía de inversión socialmente responsable busca, digamos, las guías en general
y esta puntualmente lo que se busca es dar orientación, o digamos que sirva como parámetro, tanto para los inversores como para los mercados, ¿no? Y de esta forma poder generar inversiones que tomen e incorporen riesgos y oportunidades que tienen que ver, por ejemplo, con lo social. Puede ser la forma en que las políticas que hay dentro de una empresa determinada y su relación con los colaboradores, con autoridades, con grupos sociales. Después la inversión socialmente responsable desde lo ambiental puede conjugar cuestiones que tenga relación con tomar riesgos relacionados a mitigar impacto social, a mitigar impactos ambientales, o a prevenir prácticas que puedan contaminar. Y, digamos, desde el punto de vista de gobernanza, tiene que ver con llevar a cabo inversiones que tomen riesgos y oportunidades relacionados a todo lo que es las prácticas de buen gobierno corporativo, ¿no? Tener que haya transparencia, políticas anticorrupción, información y bueno, todo lo que hace a ese tipo de cuestiones. Por otro lado, otra de las guías que se está proponiendo en esta resolución es la que está destinada a lo que son los evaluadores externos, y que lo que se busca es dar las herramientas necesarias para que puedan calificar correctamente qué bonos pueden ser etiquetados de esa manera, ¿no? Y está enfocado a poder ir generando evaluadores a nivel local, porque quizás cuando empezó toda esta temática, muchos de los evaluadores que ya estaban formados en la materia eran internacionales. Entonces se busca generar que haya una oferta de ese tipo de evaluadores a nivel local. Y por otro lado, está la guía de emisión de bonos sociales, verdes y sustentables, que lo que busca es afianzar los lineamientos para la emisión de valores sociales, sustentables y verdes, que fue como el primer hito que tuvimos a nivel regulación en la Argentina, que es de 2019, y que en línea con lo que son las guías, lo que buscó fue fomentar un mercado, digamos, fomentar la oferta de opciones de financiamiento con un impacto dirigido a estas cuestiones, ¿no? Y que es sobre lo que les va a comentar ahora Luciana con mayor detenimiento. Gracias, Victoria. Bueno, sí, la verdad es que bajando un poco a la tierra, ¿no? Todo esto que comentábamos y toda la normativa que como verán es bastante, digamos, y se está trabajando muchísimo desde la CNB en todas estas cuestiones, y estamos viendo también cómo de a poco se van haciendo también emisiones y se va tomando conciencia de la importancia de este tema. Bueno, la primera de las resoluciones que salió, como decía Victoria, es del 2019, y son los lineamientos para la emisión de este tipo de valores, que se llaman bonos SBS, porque son, digamos, bonos en un sentido amplio, que ahora vamos a ver, comprende muchos instrumentos, ¿no? Y se enfocan tanto en lo social, en lo verde, o en una combinación de los dos que serían los sustentables. ¿Por qué decimos que es amplio? Porque en realidad se lo llama bonos, pero puede ser, digamos, estructurarse bajo diferentes formas, como ahora vamos a ver, que pueden ser obligaciones negociables, fideicomisos o fondos, dependiendo, digamos, de cómo se estructura, van a ser también los requisitos y los beneficios que estén asociados, pero en definitiva estamos hablando de algo, digamos, amplio como bonos SBS, comprendiendo a diversos tipos de instrumentos. Como decía Mónica, también hay un panel de BIMA, digamos, que trata sobre estos bonos, y ahí es donde está, digamos, como de alguna manera el foco, digamos, en ver cuáles son este tipo de valores que tienen esta característica, y para eso también hay un reglamento de BIMA para poder incorporarse en este panel. Pasamos a la siguiente. Antes ahí. Bueno, acá, digamos, en relación con esta normativa que emitió la CNB, es importante tener en cuenta que se siguieron estándares internacionales, ¿no? Es decir, que ahí estamos alineados a lo que está haciendo el mundo en este sentido, ¿no? Que tiene que ver con los principios de los bonos verdes, que son internacionales,
o los GBP, que son en definitiva unas guías de procedimiento para la emisión de este tipo de bonos, y también está bien determinado cuáles son los destinos, ¿no?, que es lo importante, es decir, a los que pueden aplicarse los fondos, que ahora lo vamos a ver un poquito más. Lo mismo con los bonos sociales, siguen los principios de los Social Bond Principles, es decir, que esto es, digamos, internacionalmente reconocido y estamos por la misma línea de estos estándares que son internacionales. Lo mismo para los sostenibles y en ese sentido también se sigue el estándar internacional para los bonos climáticos. En definitiva, todos estos principios son una guía para lo que es nuestra normativa local y finalmente para, digamos, entender bien dónde deben aplicarse los fondos obtenidos, obviamente, este tipo de financiamiento. Como decíamos recién, tenemos 3 tipos de bonos distintos. Los verdes, digamos, se usan para financiar o refinanciar, que ahora vamos a ver un poquito más este concepto de la refinanciación, que es importante. Proyectos verdes o proyectos que tienen beneficios ambientales. Los sociales buscan mitigar un determinado problema social. Y los bonos sustentables es una combinación de los bonos verdes y los bonos sociales, ¿no? Entonces acá cuando vemos, ahora lo vamos a ver más en detalle, vemos que es bastante amplio, es decir, no solamente tiene que ser un bono verde, puede ser para un fin ambiental, sino que también puede ser para un determinado fin social, o algún proyecto que combine ambas cosas. Lo que define, en definitiva, y por eso son los requisitos de un bono verde, es que se cumpla con determinadas cuestiones que los llamamos 4 componentes básicos, que son el uso de los fondos, es decir, como decíamos recién, tienen que aplicarse este tipo de proyectos que veíamos, que hay un proceso de evaluación, digamos, de los proyectos y de selección, ¿no?, que, digamos, esto tiene un acompañamiento de parte, en general, de algún tipo de revisión externa, ¿no?, que tiene que realmente tratarse de un proyecto que cumpla con estos fines. El tema de la administración de los fondos, porque ahí tenemos que tener en cuenta que debe haber una transparencia, una trazabilidad en cómo se van aplicando los fondos, y esto se relaciona con el 4º componente, que son los informes, es decir, que luego de emitirse este bono, tiene que, digamos, poderse rendir cuentas de cómo se van aplicando los fondos. Hay una obligación de hacerlo en forma anual, y en este sentido es muy importante, hay que ser muy cuidadoso de que realmente se cumpla con el proyecto al cual, digamos, se comprometió la sociedad a destinar los fondos. Como decíamos recién, tiene, digamos, se sugiere por parte de la normativa, pero también de parte del mercado de los inversores es muy importante también que lo tenga, que es una revisión externa, es decir, es un tercero independiente que va realmente a confirmar, digamos, la etiqueta verde de este tipo de bonos. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Y como decíamos antes, se pueden también adicionalmente listar en el panel SBS de BIMA, que es, digamos, tener la posibilidad de negociar en ese panel especial. Respecto del uso y destino de los fondos, la verdad es que este es el tema crucial, como sabemos, en este tipo de productos. La verdad es que no solamente, digamos, la normativa nos permite financiar un proyecto social o verde o sustentable, sino que también se permite la refinanciación de proyectos que tal vez hoy ya tienen, digamos, una financiación obtenida, pero es un proyecto que puede encuadrar en este tipo de destinos. Entonces se permite, a través de la emisión de un instrumento como el que mencionábamos, una obligación negociable o un fideicomiso o un fondo común, refinanciar ese proyecto. Es decir, que no necesita ser un proyecto nuevo, sino que puede ser una refinanciación de un proyecto que ya exista. Se permite también la inversión transitoria de los fondos para poder, digamos, hasta que se aplique, poderlo invertir en otra cosa. Y como decíamos recién, un poco, digamos, relacionado con todo este tema de la trazabilidad, la transparencia y la información, que se deben rendir cuentas del estado del proyecto, los montos desembolsados, etc. Seguimos uno más, para no demorarnos mucho, brevemente, los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de emitir este tipo de bonos? Que es la pregunta que creo que todos nos hacemos, ¿no? Y un poco lo que decía Mónica también al principio, esta cuestión de
bueno, de que realmente hubo sobresuscripción en muchos casos de las emisiones que se hizo, es decir, se atraen mayores inversores, capital a más plazo o algo que pueda ser, digamos, sincronizado con el proyecto. También hay un factor reputacional que tiene que ver con este tipo de, digamos, con apostar a este tipo de proyectos sostenibles, y bueno, y en algunos casos hay algunos beneficios específicos de la industria o del proyecto en sí, como por ejemplo en el caso de energía renovable. Y después para los inversores en general, esto tiene que ver un poco con, como también comentaba Mónica, con, bueno, ya como una cultura, ¿no? O cómo viene ya, digamos, las generaciones actuales con estos valores ya incorporados, y también inclusive en muchos casos hay inversores institucionales que tienen en sus mandatos de inversión este tipo de necesidades, ¿no? De invertir en este tipo de productos. Vamos a ver muy rápido, bueno, revisiones externas ya lo mencionamos, hay distintos tipos de revisiones, second opinion, verificación. Bueno, esto la verdad es que hoy en día se está trabajando también desde la CNB para incorporar, como decía Victoria, algunas también sociedades locales, digamos, como para facilitar este trabajo de revisión externa y que haya más empresas que puedan brindarlo. Seguimos a la siguiente. Bueno, en cuanto a cuáles son los proyectos, esto, como decíamos, surge de los principios de los bonos verdes internacionales, y como verán, digamos, tenemos distintas materias y distintos usos relacionados con la industria, ¿no? No vamos a ver uno por uno, porque si no, no nos da el tiempo, pero para que vean que es bastante amplio y que puede tener que ver, digamos, con lo que uno tal vez imagina, que puede ser, no sé, la energía solar o eólica, ese tipo de proyectos, pero también hay algunos relacionados con la tierra o relacionados con el reciclaje o la prevención de la contaminación. Bueno, cuestiones que la verdad es que también pueden aplicarse a distinto tipo de industrias. Seguimos un poquito más. Los sociales, bueno, creo que todos también sabemos de qué puede tratarse un proyecto social, que puede ser, digamos, que para generar empleo, para en grupos vulnerables, etcétera. Digamos, acá también es muy amplio. Seguimos uno más. El sustentable, como dijimos, combina ambos, así que bueno, dependiendo del proyecto podría darse que se pueda combinar tanto un fin social como ambiental o verde. Y por último, vamos a ver muy rápido, no los voy a mencionar, pero solamente para que sepan que a nivel local se han hecho bastante emisiones de este tipo de bonos, comenzando por tales bancos, o bueno, también en este caso hubo provincias, hubo bonos públicos que también fueron para la construcción de parques eólicos o solares, pero bueno, para que vean, en este caso fueron montos muy grandes los de las provincias y hubo sobresuscripción, y también últimamente ya se enfocaron un poquito más en cuestiones, seguimos un poquito más los últimos, que son cuestiones más de género o derivados de consecuencias del COVID. Ahora también igualmente Diego nos va a contar un poco más sobre todos los antecedentes que hubo, así que bueno, lo dejo a él para que nos alcance el tiempo a todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Natalia. Ahí está. Bueno, muchas gracias Luciana y María Victoria por la presentación. Quería decirles que también contamos con la presencia de Diego Fleiban, que es responsable de operaciones con intermediarios financieros del BID Invest en Conosur. Diego se unió al BID en 2016 y ha trabajado para el grupo BID desde 2004. Como experto de mercados financieros y financiamiento sostenible, ha apoyado a más de 60 IFs regulados y no regulados en la ALC, siendo responsable de más de 2.000 millones de dólares de financiamiento sostenible y asistencia técnica para promover el acceso a préstamos para proyectos relacionados con cambio climático, pymes lideradas por mujeres, inclusión financiera y comercio exterior, por ejemplo. Diego es contador público de la UBA, con un posgrado obtenido en la Universidad de Georgetown. Diego, como para empezar a encuadrar tu participación en este panel, ¿cómo crees que el contexto actual de pandemia y post-pandemia puede afectar estas iniciativas? Es decir, estamos hablando de finanzas sostenibles en un contexto que parece como que
estamos hablando de un tema que no da para el momento, pero creo que sí es el momento de hablar de esto, porque se ha estado hablando justamente de cómo hacer con la pospandemia. ¿Cómo se puede hacer para difundir más este tipo de productos que ayuden a reactivar incluso en este contexto? Muchas gracias, Natalia, gracias por invitarme, es un placer estar con ustedes. Y bueno, creo que como bien decíamos, o como bien está pasando en otros sectores, la pandemia aceleró muchos temas, ¿no? Digitalización, transformación tecnológica en empresas y pymes, eso está demostrado, y también lo que estoy viendo, por ahí es una opinión personal, no tengo evidencia empírica todavía, pero sí estoy viendo mucho más interés en la aceleración de este tipo de activos temáticos, digamos. Entonces, ahí después vamos a ver que los bonos verdes están creciendo en forma exponencial en la región, los bonos sociales están creciendo también mucho, estuvieron los bonos pandemia, pero a ver, una vez que pasamos esta nueva realidad, lo que estoy viendo tanto a nivel internacional como local es un boom, ¿no? De interés de inversores, de emisores, y ahí nuestra tarea es linkear los dos, la oferta de productos con la demanda que sabemos que hay, y después lo que estoy viendo en tema internacional, a ver, de la mano, si quieren, un poco de vuelta a Estados Unidos liderando el tema de la agenda climática, volviendo al Acuerdo de París, va a generar, a ver, y la pandemia también nos demuestra que el efecto del cambio climático tuvo, si quieren, alguna incidencia por el tema de la biodiversidad, ¿no? en el COVID. Así que va a haber mucho más empuje a incorporar otros actores, porque acá nosotros estamos hablando de proyectos, pero la realidad es que, bueno, hablando ustedes como la Cámara tienen mucha incidencia en las industrias extractivas, y no quiero dejar de lado que también existen bonos de transición, bonos de sostenibilidad, Sustainable Linked Bonds, en donde las empresas que ya están constituidas de años pueden acceder a bonos temáticos para reducir su huella ambiental. Eso se llama bonos de transición. No tiene que ser un proyecto nuevo. Uno dice, bueno, eficiencia energética, un proyecto de energía renovable, eso es claro. Pero si tenemos un proyecto existente, podemos tener una meta de reducción de gases de efecto invernadero, y ahí tener una inversión asociada a un bono. O los bonos de sostenibilidad, que están más linkeados a una estrategia global de sostenibilidad, que también puede tener una empresa tratando de aplicar las mejores prácticas ambientales y sociales en sus operaciones. Así que eso también va a generar mucho más volumen de oferta de productos, y ya sabemos que la demanda, si ahora voy a hacer la presentación, la demanda está ahí, es una cuestión de satisfacerla, y sabemos también que esa mayor demanda va a traer un menor costo para los emisores de bonos, ¿no? Y eso está demostrado también en emisiones públicas que hemos visto en el pasado. Así que otra pregunta me habías hecho que es... No, justamente, ¿cómo crees que el contexto actual, post pandemia, puede afectar estas iniciativas y cómo difundir más? Digamos, creo que también ese fue el desafío de lo que planteó Mónica al principio de la presentación. ¿Cómo hacer para que esto llegue, permee, salga del circuito de la gente que todo el mundo conoce y de los grandes inversores y de las empresas que habitualmente son quienes recurren al mercado financiero? ¿Cómo hacer para que esto se extienda y justamente, digamos, quebrar estas barreras, tal vez, digamos, de desconocimiento de que estos productos están y que es posible acceder a ellos incluso en el contexto de lo que ya estuvieron planteando, es decir, refinanciamiento, financiamiento para este proceso de transición de empresas tradicionales a incorporarse, justamente accediendo a un financiamiento en un contexto donde la Agenda 2030, digamos, cada vez está más cerca. Bueno, creo que ahí en los últimos 2 años la CNV ha trabajado fuertemente en difundir lo que creo que es necesario para que esto tome escala, es el mercado financiero locales. No, siempre hablamos de mercados internacionales, pero si logramos canalizar sobre todo la moneda local o los recursos en dólares locales a proyectos locales, eso es muy importante el rol que cumple la CNV estableciendo los estándares. Nosotros aceleramos en Argentina los últimos 2 años, nos pusimos a la par de otros países de la región que ya tenían las definiciones de bonos temáticos, y después obviamente de la mano de una mayor diseminación y difusión. Bien vos mencionabas el tema del protocolo de finanzas sostenibles,
y la mesa público-privada, en donde está Mónica de los reguladores. Nosotros promovimos uno, pero también lo estamos promoviendo en la región de instituciones financieras, ¿no? Para definir qué es verde, qué es social, taxonomía, estandarizar todo lo que es riesgos ambientales y sociales, considerarlos en las decisiones de inversión. Entonces, todo este trabajo de difusión, construcción de capacidades internas para generar esa oferta de productos, poder acceder a recursos más concesionales y eventualmente canalizarlos a través de proyectos en donde todos definamos qué es verde, qué es social, qué es sostenible, y ahí tenemos obviamente los ICMA y los principios de ICMA, que son los que adhiere a la CNV, pero también cómo después hay que bajarlo a los subproyectos, porque es muy fácil trabajar con un proyecto grande de renovables, pero cuando bajamos a pymes es mucho más difícil. Y ahí es donde, y no solamente incluyo verde, sino también Mónica hablaba de perspectiva de género. Nosotros, Sí. creo que es inclusión financiera, sabemos que la pandemia afectó más a las mujeres que lideran pymes, porque tienen menor acceso, tienen más dificultad para acceder en toda Latinoamérica y en el mundo, se lo ha demostrado. Entonces queremos que también no dejar de lado la parte social, que incluye financiamiento a pymes, generación de empleo, inclusión financiera, pymes nada más por mujeres, microempresarios, obviamente, toda esa cuestión, y creo que la diseminación y estandarización y generación de capacidades es clave para eso. Y ahí lo estamos trabajando y vemos mucho interés. De hecho, el protocolo firmaron 22 bancos, el protocolo, la mesa público-privada, que tenemos muchas apoyando el BID, también apoya el BID, en toda la región. Entonces eso va a movilizar a reguladores, a inversores, a actores de mercado, a que esto se masifique. ¿Qué beneficios se generan, por ejemplo, a una empresa que genera un proyecto sostenible con este financiamiento? ¿Qué beneficio le genera a quien propone un proyecto sostenible que pueda aplicar a este tipo de fondos? Bueno, hay un cambio de paradigma, ¿no? Donde las empresas ya en el mundo están considerando las cuestiones ambientales y sociales como parte de su estrategia. Antes buscaban solamente el beneficio del accionista, y decía, la presentación está ahí, Milton Friedman decía eso hace 50 años, y ahora las 181 CEOs se juntaron y determinaron que no solamente el beneficio de la sostenibilidad es para generar mayor rentabilidad al accionista, que eso es verdad, porque genera más resiliencia a la empresa, sino también trabaja en retención de talento, fidelización de clientes, con la nueva agenda climática que se viene, obviamente, y contribución a la sociedad, vamos a generar una sociedad y reducir los efectos de cambio climático. Con lo cual, ya de por sí es la nueva normalidad, la demanda está, la demanda de millennials y las nuevas generaciones están demandando productos más sostenibles, que las empresas consideren eso, con lo cual va a ser la nueva forma de hacer negocios, ¿no? Y sobre todo, lo más importante, que ya está demostrado con los índices de sostenibilidad, que hay 99 índices en el mundo, hay 11 en Latinoamérica, y la otra vez estaba haciendo las cuentas, en 2020 los índices de Estados Unidos y de la Bolsa de San Pablo, las empresas que están en el índice de sostenibilidad fueron mucho más resilientes a bajas en las cotizaciones. Y también estamos demostrado que las empresas, para los inversores, que las empresas que toman esto en serio son más resilientes a largo plazo que las que no lo toman. Con lo cual, si nos ponemos desde el punto de vista del inversor, tienen menor riesgo, porque consideran cuestiones ambientales, porque todos los riesgos ambientales y sociales terminan siendo un riesgo de crédito. El tema de sostenibilidad es clave es un tema de subsistencia para mantenerse en el mercado. Las demandas del mercado que ya no que exigen solamente productos buenos, innovadores, pero también productos sostenibles, ¿no? De ahí tenemos la electromovilidad, las empresas tratando de financiar o de conseguir su cadena de proveedores que cumpla con estándares ambientales y sociales. Ahí tenemos Starbucks, hay un montón de empresas que toman eso muy en serio porque saben que los consumidores se lo están demandando, básicamente. ¿Te parece que a nivel regional, digamos, ¿cómo ha reaccionado Argentina hasta ahora? De si bien, digamos, las resoluciones son relativamente nuevas y en algunos casos de la semana pasada, ¿no? Las regulaciones. ¿Hay una colaboración en este tema o hay algún enfoque regional respecto de cómo encarar estos nuevos instrumentos? ¿O en realidad, digamos, cada país en la región latinoamericana está
caminando por su propio trayecto y con tendencias diferentes. No, es interesante lo que mencionás, porque lo importante es la credibilidad, ¿no? Porque siempre hablamos de greenwashing y social washing, gender washing, y generar credibilidad es un momento importante en estos instrumentos, porque en la medida en que el mercado perciba que esto es greenwashing y social washing, no se va no va a escalar. Entonces, lo que hicieron todas las bolsas, siguiendo los principios de IGMA, que es la International Capital Market Association, y de GBI, que toma esos principios y estandariza los Green Bond Principles, que también hay Social Bond Principles, hay Sustainable Bond Principles, todo el mismo organismo va generando estándares que todas las bolsas de la región los han adoptado, en mayor o menor medida, tratando de adaptarlas a la realidad local. Entonces, creo que lo que sí, y eso de la mano de certificaciones o auditorías, que es sumamente importante, porque en algunos casos vemos emisiones temáticas sin auditoría, o por ahí porque un Banco Santander lo emite sin auditoría, porque tiene el nombre para hacerlo, porque tiene un riesgo reputacional, pero la realidad es que es muy importante que haya segundas opiniones de terceras partes avalando el proceso de selección de proyectos y avalando los indicadores que se buscan. También hay certificadores un poco más profundo, avalados igualmente por IGMA, por los Green Bond Principles, para las emisiones internacionales. Así que básicamente lo que sí estamos viendo es una estandarización para evitar justamente eso. Es muy importante que se cumplan esos parámetros para no caer en algo vacío y que no tiene indicadores claros y no tiene indicadores de cumplimiento. Después sepamos que todos estos bonos tienen obligaciones de reporteo anual para mostrar el cumplimiento de los indicadores a los cuales se comprometieron. Y después también hemos desarrollado otros instrumentos en donde penalizamos eso o beneficiamos el cumplimiento, lo que nosotros le llamamos outcome-based incentive, ¿no? O sea, instrumentos estos temáticos basados en incentivos. Emitimos uno en Colombia, en donde si el Banco de la Vivienda lograba los objetivos de generación de cartera en pymes lideradas por mujeres, tenía una reducción en tasa. Y eso lo estamos viendo también porque existen los bonos de impacto social, en donde el inversor está dispuesto a sacrificar rentabilidad si se logran los objetivos de desarrollo que se estipularon. Y eso es algo que estaría bueno ir experimentando, porque yo estoy seguro que más de un millennial, nosotros no, yo no soy por lo menos, estaría dispuesto a sacrificar rentabilidad por saber que el dinero en donde el que invierte va a un fin noble. Y ahí tenemos los bancos sé que están trabajando en fideicomisos sostenibles. Lo que pasa es que hoy no tenemos mucha oferta y muchas de las emisiones que tenemos son verdes o temáticas o sociales. El tema es ponerlo en valor y hay un preconcepto de que esto es complejo y complicado, pero la realidad es que no lo es. Tampoco es oneroso, con lo cual solamente poner en valor en indicadores y alinearlo, porque en definitiva lo que alineamos todo esto es a los ODS, que encima los gobiernos se comprometen a 2030, con lo cual tiene un fin público. Nosotros estamos, que es un problema del gobierno, si quieren, ¿cómo hacemos para que los privados puedan demostrar que cumplen con el objetivo 2030 de los ODS? Entonces ahí está el trabajo que tenemos que hacer. Los bonos es un claro ejemplo. Ahí tenemos números claros para demostrar cómo se cumple con las metas de reducción de gas de efecto invernadero o de contribución al desarrollo social. Muchas gracias, Diego. Creo que ahora vamos a abrir a las preguntas de quienes estén conectados ahora o que hayan enviado una consulta al panel previamente. Yo no veo preguntas acá. No sé si en el chat. Sí, acá hay un pedido que yo, digamos, repito lo que planteó Mónica al principio de la presentación sobre la información disponible. Digamos, después de la presentación de hoy se va a enviar a todos los participantes una grabación de esta presentación y además un documento que prometió Mónica que iba a compartir, calculo que esta tarde, con una información sintetizada y un poco más desarrollada de lo que se pudo hablar en este momento. Había una pregunta específicamente sobre un listado de los bonos verdes y sustentables internacionales o en Estados Unidos, y otra pregunta específicamente que en algo respondiste, Diego, que se puede colaborar con Brasil en este campo. Como bien dijiste, hay una coordinación o una idea de alineación de cumplimiento de estos criterios a nivel región. Después otra pregunta que dice, digamos, ¿qué mecanismos, si hay alguno,
existe dentro del Mercosur para fomentar la emisión de estos instrumentos? No sé si sabés de esto, Diego o Mónica, para responder. No. A ver, por lo menos CNP a nivel Mercosur es permanente que tenemos entre los organismos de control a nivel de toda Latinoamérica. Generalmente, siempre que va a salir una regulación, uno hace, digamos, un relevamiento de las experiencias internacionales, ¿no? Para ver qué de lo bueno de nuestros pares podemos adoptar. Pero no hay una agenda conjunta que esté hoy en práctica, digamos, ¿no? Más allá de los intercambios, incluso, como bien Diego comentaba, dentro de lo que es la mesa de cambio climático a nivel gubernamental, estamos recibiendo mucho apoyo del BID con muchas capacitaciones que son muy interesantes porque bajan, digamos, a toda la línea de los organismos públicos que están participando, y eso potencia esto que estamos diciendo, ¿no? Que cada uno desde su lugar puede impulsar esto. Es como una cadena que es muy importante generar, un efecto así cascada, donde no quede como solamente en las líneas, digamos, más altas que podemos estar participando, estas reuniones, intercambiando estos datos, sino que bajen, digamos, a toda la línea de todo lo que son las cadenas decisorias, para que desde cualquier lugar se puedan impulsar estas demandas. A mí me interesaba mucho lo que decía Diego recién, incluso vos, Natalia, como una cuestión. Yo me acuerdo de cuando empecé a estudiar estos temas para dar clases en la Facultad de Agronomía de la UBA, porque justamente tenía mucho que ver con el medio ambiente, hace ya, no les quiero contar, muchísimos años, creo que era el año 1995, imagínense, ¿no? Muchos años atrás, había un texto muy interesante que decía que en general estas cuestiones en el mundo había consenso que se desarrollaban por demanda de la población, es decir, todos estos cambios en realidad van más asociados a lo que demanda, o sea, y esto para los que estamos en el mercado de capitales, uno ve que hay como mucho de eso, es decir, el inversor demanda, es decir, yo para poner mi dinero, bueno, esta demanda para que yo invierta en esta empresa. Entonces lo que uno ve es que esas demandas cada vez asociadas a el recambio generacional, pero también al rendimiento, porque el planeta nos está dando muestras claras de que así esto no funciona más, hay también un entendimiento de que esa demanda está. Por eso lo importante es que las empresas empiecen a entender que las ventajas asociadas a un financiamiento de más largo aliento, y que también pueda ser en condiciones favorables, va a venir de la mano, en muchos casos, de estos inversores institucionales, manejan enormes carteras de inversión alrededor del mundo y que tienen cada vez más una visión estratégica respecto de cómo seleccionar sus inversiones. Por eso lo que dice Diego es completamente, digamos, entendible en este marco. Son las empresas que más... a ver, empatía, podríamos decir, no sé si es un término muy de las finanzas, pero las empresas que se solidarizan generan empatía, y eso también genera fidelización respecto de las marcas, el reconocimiento social, el prestigio social del que hablaba Luciana. O sea, yo creo que eso está como muy presente. Miren, no quiero decirles... porque no recuerdo, porque a veces la verdad que leo muchas cosas en el día. Acabo de ver, me acaba de llegar por una de las mesas de trabajo, un informe reciente sobre un análisis de publicidades que se había dado desde un observatorio, creo que era el INADI, con respecto a lo que había pasado con las publicidades durante 2020, durante el COVID. Y era interesantísimo, porque ahí estaban puestas las empresas que habían tomado, digamos, una participación muy activa, por ejemplo, con cuestiones de género, ¿no? Era no me acuerdo qué empresa farmacéutica, publicitando un determinado producto que tenía que ver, digamos, con cómo las mujeres jóvenes se cuidan para no quedar embarazadas, y aparecían con los barbijos, las palabras claves que tenían que ver con la salud femenina.
Digo, y es increíble porque, digamos, todo eso empieza a ser para la empresa que está tomándose un cuidado, cuidar lo social, cuidar la salud, ver cómo comunica. Esto es un tema fundamental. Nosotros podemos hacer mucho desde la educación, desde la academia, desde los organismos públicos y privados, que nos juntamos para difundir, pero acá es muy importante también trabajar los medios de comunicación, que son masivos y que generan responsabilidad social desde los dos lados, desde las empresas y desde, digamos, los consumidores, que aprendan a exigir, digamos, este compromiso ambiental y social. Daba este ejemplo porque me parecía muy interesante, como decir, cómo las empresas tienen que también aprender a leer, cómo, a ver, serían como los intangibles de estas emisiones. Yo pienso, no quiero dar nombres, pero ustedes lo van a tener en la presentación que vamos a compartir. Las 5 empresas que hoy están en el panel de bonos verdes, sociales y sustentables, realmente yo no las conocía antes, no las conocía como consumidora, como ciudadana común, no conocía a esas empresas, seguramente que estaban como, obviamente, relacionadas o vinculadas con un determinado sector, no eran empresas populares. Hoy están todos los días listadas en un panel de cotización, que lee un diario, o que entra en un diario financiero, o que va a un blog financiero, encuentra el panel con las cotizaciones. Entonces digo, hay una visibilización que me parece que genera, además de a qué costo se financia o a qué plazo se financia, un montón de otros intangibles que creo que derivan en lo que Diego comentaba. Si uno analiza los índices en estos últimos periodos, resultan ser esas empresas, digamos, las que han podido estar más poderosas, generar una sostenibilidad en este momento mucho más potente de sus cotizaciones, mecanismos de financiamiento, etc. No lo digo como una verdad revelada, de ninguna manera, lo digo como una idea que me parece que uno ahí puede como empezar a ver por dónde transitar esta mayor expansión que vos preguntabas, cómo hacemos para bajar esto desde los lugares que estamos más comprometidos con la temática en particular, a un nivel más abarcativo social, donde todo esto se vuelva algo cultural, se naturalice esto que hoy nos parece algo sofisticado. Digamos, claro. Esto no es algo sofisticado, esto es algo que tiene que ocurrir en beneficio de toda la sociedad. Entonces, eso es lo que tenemos que ver cómo de a poco y desde todos los ámbitos podemos difundir, ¿no? Con mucha perseverancia, creo yo, ¿no? Mucha perseverancia, mucha persistencia. Así que muy agradecidos por este espacio, que justamente son estos espacios los que permiten esta ampliación del escenario. Acá Claudio, tenemos una pregunta. La otra pregunta, sí. Sí, la otra pregunta de María Nardizone. Es una pregunta que yo quisiera enlazarla con una pregunta que también tenía yo. Evidentemente tenemos el mismo origen de la industria del gas, venimos del gas natural y de la industria hidrocarburífera. Y Mariana me pregunta si es factible un proyecto de explotación de gas natural que ese proyecto califique de algún modo como proyecto sostenible. ¿Sí? Para poner en contexto, pierde un poco, se pierde la voz de Claudio. Se pierde la voz de Claudio. Es muy pertinente. El gas natural considera entonces, no sé si quieren, Luciana y María Victoria quieren responder, o cualquiera, Daniel, que quieran responder esto. Sí, sí, digamos, ahí, bueno, si quieren, por supuesto, acotar, Diego y Mónica, bienvenidos. Sabemos que algunas industrias son un poco más, capaz, difíciles de imaginar cómo aplicarlo, pero siempre que haya alguna forma de, digamos, hacer una gestión más sostenible de ese tipo, digamos, de proceso o recurso,
creo que siempre, digamos, se va a poder hacer. Además, como veíamos, los fines son muy amplios, entonces puede ser también incluso en una industria específica que tal vez se pueda trabajar en un proyecto, no sé, de mejor eficiencia energética. Bueno, no sé, digamos, es muy amplio, ¿no? Como decíamos antes, la prevención y el control de la contaminación. Bueno, digamos, más allá de que el proyecto en sí que se esté trabajando tal vez no sea un fin, digamos, que claramente va con lo ambiental, pero dentro de ese proceso se mejore y genere digamos, un menor daño ambiental, por ejemplo, creo que va a ser posible encuadrarlo. Por supuesto que, bueno, hay que trabajar mucho sobre eso, pero también lo que queremos dejar en claro es que hay muchos fines a los cuales se puede aplicar y que siempre que se cumpla con ese fin y que haya una certificación adecuada, se va a poder lograr. No sé si Diego o Mónica quieren agregar algo, pero yo no veo... Te agrego una cosa que es importante, ¿no? También, recuerden que la base para la emisión de bonos temáticos es que las cuestiones ambientales y sociales, los riesgos ambientales y sociales sean considerados en la empresa, con lo cual tiene que haber, si quieren, un plan desde un plan de acción o una política ambiental y social para aplicación de mejores prácticas ambientales y sociales, y a partir de ahí establecer indicadores de mejora, ¿no? Eso es importante porque en algunas industrias hay listas de exclusión, que generalmente se tienen para no financiar ciertas industrias. En este caso recuerden también lo que mencionaba, lo que dice Luciana es totalmente válido, hay que encontrarle dónde es que aporta a la reconversión de la matriz energética. No soy experto en energía, pero es cuestión también de un poco de sentido común muchas veces. Yo les hablaba de los bonos de transición, y bueno, ponía el caso de industrias extractivas. Si podemos decir que la empresa está empezando a aplicar políticas o una estrategia extractiva diferente que va a redundar en indicadores tangibles de reducción de gases de efecto invernadero, de uso de energía o de uso de agua, menor uso de químicos, etc., eso puede demostrarse que es un bono de transición. O sea, a nadie se hubiera ocurrido hace 2 años hablar de bono de transición de la industria aeronáutica, por ejemplo. Claro. Pero por ahí los aviones más eficientes pueden ser financiables porque en definitiva van a reducir el impacto ambiental. El tema es, de vuelta, no caer en el greenwashing y establecer parámetros medibles y ver cómo se relacionan con... Este es un tema de discusión en el mundo. El Parlamento Europeo se está discutiendo, se está proponiendo incorporar el gas natural, etiquetarlo conjuntamente con la energía nuclear como energías limpias, que por supuesto más limpia que el carbón, ¿no es cierto? Países no puedo ahora. No puedo. Que tienen matrices energéticas con mucho más componente de otras fuentes de energía como el carbón, ¿no? Una pregunta más acerca de a ver cómo, digamos, sabemos que estamos, hablaste, Diego, de los ODS, y tenemos en la agenda de los ODS y en las Naciones Unidas, en la iniciativa, después de 2015 se lanzó el Foro Político de Alto Nivel en la agenda de Addis Abeba, relacionada con de qué manera se contribuye, creo que Mónica dijo algo de esto, que menciona las blended finance, para contribuir a la agenda de desarrollo sostenible mediante distintas fuentes de financiamiento. Y en su mayoría uno lo que observa son fuentes de financiamiento que provienen de organismos internacionales. ¿Y de qué manera dialoga esta iniciativa con esa agenda internacional? ¿Y de qué manera contribuye a conformar masa crítica para generar un cambio, por ejemplo, para las inversiones que se requieren relacionadas con el cambio climático? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, a ver, en general siempre la discusión estuvo quién va a financiar la adaptación o la mitigación del cambio climático. Empezando venimos discutiendo hace 10 años, se crearon fondos gigantescos
que después van a algunos países, a otros no, que después se encorsetan y no se utilizan. Yo tuve fondos sin utilizar 10 años y se han tenido que devolver porque se dice, no, lo quiero para pymes, 1 mega de energía self-consumption. Entonces se hacen muy encorsetados y no se puede. Entonces hay una crítica, si quieren, pero personal, en cuanto a la dificultad para canalizar esos recursos, porque se sientan los líderes del mundo y dicen, bueno, pongamos 10.000 millones para esto, y después los ponen a los multilaterales como ejecutores. Y eso es complejo, porque también encima yo tengo que adaptar lo que me dan a la realidad de Argentina, a la realidad de Chile, a la realidad de México, de Uganda, y es muy complejo. Entonces, tenemos plata en Argentina, pero que no la podemos utilizar porque no encontramos los proyectos. Porque, claro, uno viene en un cuadrado y tiene que meter un círculo en un cuadrado. Entonces, deberían ser, a mi entender, más flexibles. Los multilaterales con su propia plata sí somos flexibles, porque nosotros canalizamos 17.000 millones al año en Latinoamérica, 30-40% va para cambio climático, y ahí nosotros adaptamos nuestros recursos, porque vamos al directorio y decimos, bueno, queremos hacer un proyecto de tal o cual cosa, pero y cuando a veces lo mezclamos con recursos concesionales, de los Green Climate Fund, Green Technology Fund, tenemos 1000 funds de ese tipo, nos cuesta. Y a veces no, es importante mencionar que estamos algo muy exitoso, que sí funcionó, y aprovechando que estamos en la Cámara de Comercio canadiense, nosotros sí tenemos fondos de Canadá que fueron utilizados para proyectos del sector público, sector privado en forma muy eficiente y efectiva. Tenemos el Canada Investment Fund, que nos dio plata, $500 millones para que administremos nosotros, y lo complementamos esos recursos en forma concesional con los recursos que pone el BID en el sector privado. La verdad que eso sí funciona muy bien, porque nosotros le hacemos la propuesta al gobierno canadiense, le decimos, miren, vemos demanda por este lado. Entonces no es que viene la orden de arriba, viene de abajo. Entonces yo le digo, hay demanda en energías renovables, necesitamos largo plazo, concesionalidad, en tasa en moneda local, y si ustedes nos dan $500 millones, vamos a hacer 50 proyectos y le demostramos cuál es el beneficio ambiental. Entonces fue sumamente exitoso. Estamos pidiendo más plata ahora, pues se nos acabó, pero la realidad es que eso sí funciona, que sea de abajo para arriba. Ahí, gracias al gobierno canadiense. Pero bueno, yo creo que la queja es por ahí, sería más efectivo que nos preguntaran, pero nosotros vamos a los países, le preguntamos, subimos la demanda y se la expresamos a los gobiernos. Ahí tenemos, obviamente están los chinos, Canadá es uno, el Fondo Europeo también nos dio plata. Entonces, esa forma de movilizar recursos de arriba para abajo es más efectiva, creo yo, que de abajo para arriba, perdón, es más efectiva que de arriba para abajo. Interesante, muy interesante el punto de vista. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no hay otras preguntas dentro del panel, pero creo que fue, digamos, bastante dinámico el encuentro de hoy con tantos panelistas, y obviamente siempre queda el canal abierto para canalizar preguntas que vengan a posteriori del encuentro, y bueno, seguramente quienes tengan alguna consulta respecto de las presentaciones de hoy, sintéticas, vamos a estar enviando el material que prometió Mónica, y seguramente compartiremos las presentaciones de Luciana y de María Victoria. Y Diego, si también nos autorizás, podríamos compartir tu presentación. Esto se va a enviar después a cada uno de los participantes. Claro. Bueno, también decir que desde las empresas estamos a disposición, sobre todo quienes trabajamos en temas de sostenibilidad, estamos a disposición para contribuir al desarrollo de esa agenda, ¿no? Porque muchas veces conectar al que tiene la iniciativa, al que tiene el proyecto, con la fuente de financiamiento, como dijo Diego, es muy difícil. No es una cosa que se logra con mucha facilidad. Así que, bueno, a disposición. Muchas gracias. Y Laura, ¿cerrás? Sí, les digo adiós, les agradezco a Luciana, a María Victoria, que hicieron posible el puente entre un equipo consolidado como es el de Mónica Erpen y el de Diego. A ellos también muchísimas gracias, y a nuestros queridos moderadores que llevan adelante el Grupo RCE en la Cámara Canadiense también. A todos. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a la Cámara. Gracias, un placer. Chao, hasta luego, gracias. Chao, hasta luego, gracias.